Bueno, hola, buenas tardes. Voy a hacer un directo con Fanny que enseguida estará disponible. ¿Qué tal todo? Hola. Hola, Hola hola. Fanny, ¿qué tal? Muy bien, un poco nerviosa. Bueno, eso se pasa enseguida, ya lo verás. Cuéntanos, ¿qué tal lleva el confinamiento? Bueno, mejor que la primera semana. Te entiendo, yo la primera semana la verdad es que no sabía Sí, cómo llevar, pero bueno, ya mejor, fue ¿no? la peor. Sí, Sí, desde sí, ya luego. más calmada. Yo ya la Sí. costumbre. Sí, ¿has escrito mucho? Qué La va, verdad, qué va. yo tampoco. He visto más Netflix que ¿Qué escribí. escribí? Bueno, eso también está bien, oye. De ahí Sí, seguro que luego surgen ideas. hombre, eso espero. Seguro, seguro. Bueno, pues vamos a hablar, ¿no?, de Bexel en un primer lugar y luego de nivel 10. Así Ujú. que, bueno, yo por aquí tengo un libro de insólita. Y nada, Bexel es el primer relato que nos encontramos de ciencia ficción, así que, ¿qué nos puedes contar de él? Pues Bexel lo Lo escribí escribí para para, una antología, bueno, para una convocatoria para una antología. Lo que pasa es que al al final final no no llegó llegó a a publicarse publicarse ahí. ahí. Eh, pero entonces, a los pocos meses de que saliese el El fallo fallo de esa de esa convocatoria, día, me contactó Bárbara y me dijo que quería publicarlo. publicarlo, Muchos de los relatos que se habían quedado fuera de esa antología quería publicarlo publicarlo en en Les Les. y Ujú. me propuso publicar Dexter. Y yo, pues, por supuesto, Qué bien. ¿Y qué que no tal voy a la decir que no. experiencia? Ya ves, ¿qué tal la experiencia escribiendo ese relato? Pues catártica, muy Sí. catártica. Mm. Yo Resumen, creo que del... Dime. un resumencillo de qué va. Pues va de una pareja de Gwen y Mara, Ujú. que una de ellas tiene una enfermedad No, neurodegenerativa, neurodegenerativa, ella no ella no tiene tiene movilidad ni movilidad ni nada, nada. y deciden contratar el servicio de... Es como una especie de androide con el que puedes compartir la conciencia. Ciencia. Se puede hacer una transmisión de Misión de conciencia y a conciencia y a partir de ese partir de ese androide androide. tú lo puedes controlar como si fuese tu propio cuerpo. Entonces deciden contratar ese servicio para que pueda seguir teniendo una vida plena y no esté en la cama eh, pues con la enfermedad que tiene. Sí. Yo te iba a preguntar, no te iba a preguntar un poco más adelante, pero ya aprovecho. Lo que hemos leído sobre ti, utilizas mucho lo que viene siendo la neurología, ¿verdad? Y todo esto que tiene que ver con tu estudio, así que explícanos un poco Sí. cómo trasladas lo que has estudiado a tus relatos y novelas. Pues sobre todo en nivel 10, que es donde Em, más lo hice, porque Sí, además justo estaba, cuando estaba escribiendo la novela, justo estaba estaba estudiando estudiando el en máster máster. de neuropsicología. Entonces lo tenía muy fresco y muy a la orden A la del orden día. del También día. estaba También estaba trabajando en un trabajando en un centro centro de de neuropsicología neuropsicología. y es que todo lo que escribía lo tenía ya súper metido en la cabeza. Lo que he ido escribiendo más adelante, como ya no estoy tan en contacto con la Con la psicología psicología como como antes, antes. no me quiero meter en tanto berenjenal de explicar todos los procesos, pero sí que Que siendo ciencia ficción, para mí una de las tramas y de los subtipos de ciencia ficción que me gusta es precisamente la que la que trata trata sobre sobre alteraciones neuronales y y transhumanismo y todo eso. Entonces, aprovechando que estudié el máster y que tengo conocimiento al al respecto, respecto. pues lo he querido meter todo. La verdad en que nivel 10 lo consigues mucho porque ya hay muchas cosas. Yo tenía que releer párrafo y párrafo diciendo, madre mía, qué es lo que está comentando aquí. Pero muy, muy bien, la verdad. Muy bien, muy bien. Y bueno, tienes dos experiencias diferentes, supongo. Por ejemplo, nivel 10 no es un libro que has escrito tú, pero sí es Ujú. verdad que en la antología de Insólitas puedes haber trabajado con más gente. ¿Cómo han sido las dos experiencias? Pues con nivel 10 es algo que tenía bastante
bastantes ganas de escribir y que fue, digamos, Lo lo primero primero que que terminé terminé. completo, Ujú. sin contar fanfics que había escrito Sí, ya era antes. antes. Que entonces era como mi primer proyecto grande, ambicioso y que además terminaba. Entonces era como un círculo ya cerrado. Claro. Con Bexel ya tenía más experiencia, había también escrito más Más relatos relatos para otras convocatorias, incluso historias, incluso para para mi blog mi y blog tal. y tal. Ujú. Entonces ya en ese sentido estaba más tranquila porque era como, vale, sé Vale, sé que que si me si me pongo lo lo hago. hago. Además que quieras que no, la extensión Tensión. influye. Claro, No es lo mismo 400 y pico páginas que 20. sí. Entonces, pero también es que fueron dos etapas distintas de mi vida. Ujú. Entonces, por ejemplo, nivel 10 quería contar algo que en ese Aunque en ese momento momento me me. tenía más fijación. Además que por esa época me acuerdo que estaba todo esto de Rusia Rusia y y de las leyes anti. anti-LGTBI. Sí, Y con Bexel pues también tenía otras las cosas más cosas más recientes, recientes personales que reflejo en el en el relato. relato Y por eso son dos experiencias diferentes porque también son dos son dos momentos de mi momentos de vida mi vida diferentes. diferentes. Claro. Y Y también la. a la hora de, Sí, 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 ¿qué no, que pasa? a la hora de abordar el relato, también el bagaje narrativo y de escritura es diferente. Entonces, Claro. como errores que a lo mejor cometía en nivel 10 no los cometo tanto en Bexel. Sí, lo entiendo. Y bueno, vamos a hablar ahora un poquito de nivel 10, ¿no? Un resumen, así a grosso modo, sin dar muchos spoilers, ¿cuál sería? Vale, pues me lo han Me lo han preguntado hace preguntado hace poco. poco. Eh, pues en un universo alternativo, las cárceles ya no Ya no existen. existe. Existían en un pasado, pero ya no. Se han Se han sustituido por sustituido por un un dispositivo neuronal que lo que hace es mandar mandar una una descarga de descarga de dolor dolor. cuando se va a cometer el crimen por el que te han condenado. Cuando se va a cometer o cuando tienes Tienes pensamientos de pensamientos de cometerlo. cometerlo. Entonces, aparte de los crímenes Es que que en la actualidad conocemos, está también la la homosexualidad homosexualidad y los trastornos lo psicológicos. psicológico. Entonces, la protagonista, Úrsula, pues tiene sus secretos y tiene que esconderlos Para que, que nadie la acuse de no de nada nada ni la ni la condenen. condena. Efectivamente. Hasta ahí. ¿Cómo se te ocurre esa idea, no? Porque, bueno, una duda que yo siempre he tenido del libro es un universo completamente diferente, ¿verdad? No es la Tierra, que haya ocurrido un cataclismo y demás y pase en algún No, momento concreto en el futuro, sino que es un universo completamente alternativo, ¿no? sí. Vale. ¿Y cómo se te ocurre la idea de que el gobierno de repente haya decidido instalar el Cebicon, ¿no? Que es este dispositivo, y, y que haga eso con el cerebro? ¿Cómo se te ocurre la idea? Vale, estoy leyendo por aquí que no quieren spoilers. Voy a Intenta. intentar que no haya Que no haya spoilers. spoilers. Eh, la idea se me ocurrió haciendo un trabajo de la universidad de lenguaje corporal y pensando en cosas en bibliografía y tal, Y pues tal, pues se me ocurrió, ocurrió, bueno, se me me ocurrió, ocurrió me acordé de un un capítulo de capítulo de WoW Word. de la primera temporada en el que Ujú. están comparando los dedos de las manos y dicen que si uno, me parece que si uno de estos dos es más grande que el otro es porque eres lesbiano o gay. Sí. Entonces, pues me acordé de esa escena y pensé, mm, ¿y si hubiese alguna especie de marca física o fisiológica Lógica que que dijese dice esta esta persona, persona. mm, pues gay o lesbiana o lo que fuera? Y esa fue la primera idea, no era tanto el CBCON, era más como, Ujú. digamos, como desde el nacimiento ya te marcaban. Entonces la Wow. marca la tenía desde el nacimiento, pero cuando ya empecé a darle vueltas para desarrollar la idea no me cuadraba bien con todo Con lo que lo quería que quería contar. contar. Entonces ahí fue cuando se me ocurrió lo de que en vez de ser una Hacer marca una de marca de nacimiento nacimiento, pues fuese una condena por un crimen. madre mía. Entonces, pues con todo justo lo que yo estaba estudiando de De neuropsicología y neuropsicología y tal, y tal, todos los todos los avances que se avances que habían se habían hecho hecho en. en esta disciplina, pues vi que había cosas factibles, bueno, hasta cierto punto, Sí, pero que bueno, en un contexto de ciencia ficción sí que sí puede que ser puede ser factible. factible. Entonces Entonces, dije, pues, si está pasando esto ya. En Rusia y en muchos otros países,
que no es que estemos todavía en una sociedad muy sociedad muy avanzada, avanzada, sino sino que que hay gente que sigue sigue pensando pensando que es o que somos criminales o que somos como enfermos. enfermo. Entonces esto lo quise trasladar Trasladar para a la ciencia ficción para hacer una crítica sobre eso. eso. Entonces por Entonces, por eso eso mi gobierno es tan es tan malo, malo. porque necesita que sea malo para que haya una crítica. Claro, pero la crítica igualmente creo que la haces muy bien y que se puede reflejar en lo que has dicho, en todas estas situaciones que estás viviendo, pues personas que viven en países que no tienen la suerte que a lo mejor nosotras sí podemos tener. Así que la verdad es que en ese aspecto, un 10, ¿eh? Por cierto, hablando de 10, ¿nivel 10 siempre fue el título que elegiste para la novela o tuvo otro nombre? Sí, incluso porque antes de ser novela iba a ser un fanfic. Lo que pasa es que dejé de escribir fanfic porque Ujú. con todo el lío de la universidad, trabajo y tal, pues no Claro. tenía tiempo. Entonces cuando retomé la idea, pues se me ocurrió para un fanfic. eh, Cuando retomé la idea, en mi cabeza seguía nombrándola como nivel 10. Por eso, por el nivel de... Cuando ya se me ocurrió que en vez de ser una marca de nacimiento fuese Claro. una condena, ahí ya le puse nombre. Perfecto, bueno. ¿Y recuerdas qué fue lo primero que escribiste cuando surgió la idea del libro? Pues justo, además me acuerdo que fue en el verano del El último año de último año de carrera carrera y el y el máster. máster. Ujú. En ese verano escribí el primer capítulo. Además lo hice cronológicamente, fue la Fue la primera primera cena y cena y así. así. Y casi que lo terminé por completo ese Ese verano. Luego verano. ya lo Luego ya lo paré paré porque porque el máster y el trabajo me me exigían exigía mucho mucho tiempo tiempo y y estuve como medio año sin escribir nada, pero ya tenía ese ese primer primer capítulo. capítulo. Entonces, ¿cuánto tardaste más o menos en escribirlo? ¿La novela entera? Sí, ¿O solo ese capítulo? solo La la novela novela entera. entera, eh, si empecé en el 2013 y 2013 y luego luego publiqué publiqué en en Amazon Amazon. en el 2016 por unos 3 años, Más o menos, muy bien, muy bien. entre revisar y todo Claro, eso. sí, porque eso, bueno, hablando un poco de la experiencia de la edición y revisarlo todo, ¿qué tal? Bien, es una experiencia muy completa, porque cuando autopublicas, Ujú. como tienes que ser tú dueña de todo, Claro, pues tienes que aprender a hacer de todo. Entonces, Mm, el aprendizaje es eh, exponencial casi. Entonces, tienes que aprender a editar, a corregir bien. Incluso si te anima a hacer portadas, pues también. También. Tienes que aprender muchas cosas porque depende todo de ti. claro. Entonces, yo ya incluso aunque haya editado con Les Es Editorial, editorial yo siempre intento entregar los manuscritos lo más perfectos posibles posibles porque porque para mí es una exigencia básica Efectivamente. escribirla. Sí, sí, Entonces, claro. Muy bien. ¿Y hay algún hecho en concreto que te inspiró la historia? ¿O alguna fuente de la que hayas bebido, alguna distopía que hayas leído y te hayas podido basar en ella? no, no porque es es curioso curioso porque porque yo realmente no leía ciencia ficción ni fantasía, o sea, lo que yo solía leer era pues, narrativa iba a general. generar Había leído lo típico de 1984 Sí. 1984 y Un y Mundo Un Mundo Feliz, que es Feliz, que como es como lo que todo el mundo lee. uno lee, Sí, Además que las tuve que leer para la universidad, que ¿verdad? Que no, o no, sea, o que ni sea, que siquiera ni fue siquiera algo fue algo porque yo porque yo quise. quise. Y, y recuerdo que cuando empecé a escribir nivel 10 no había leído nada de ciencia ficción, nada más. Nada más que Y fue a partir de entonces cuando empecé empecé a a interesarme por interesarme el por el género y a género y a leer más. leer más. Entonces, Mm, no tengo una influencia de ya la de la ciencia ciencia ficción, ficción, pero como se me ocurrió esa idea y para desarrollarla necesitaba necesitaba que hubiese avances tecnológicos y que hubiese un un contexto contexto futurista, futurista. pues dije, bueno, pues ya está. Sí, total, sí. En un principio iba a ser un fanfic, me iban a leer A leer 4 gatos y ya todo y ya está. está. Entonces, pues no le di más La vueltas. vuelta. Dije, bueno, Dije, pues ya bueno, está. pues ya Me está. Me invento inventó un futuro distópico y ya está. claro. Y hablando un poco de esos avances tecnológicos que hay, que a mí la verdad algunos me flipan. Yo el poder conducir un coche con un guante, eso me encanta, sinceramente. ¿Cómo se te ocurren esas ideas? Pues no sé, o sea, yo creo que
a veces sí que tengo el recuerdo exacto de por qué se me Porque se me ocurrió ocurrió, un avance u otro, ujú, pero otras veces y digo, digo, bueno, pues bueno, es pues es que que, en un futuro va a estar esto. Por ejemplo, el Raster, sí, el ordenador de... Yo me acuerdo que lo escribí en el primer capítulo ujú, y, y al poco tiempo salió el iWatch, que era como, joder, ahora va a pensar la gente que me he me he copiado del copiado del iWatch iWatch y no tenía ni ni idea de que idea de esa que cosa esa cosa existía. existía. Claro, Entonces era como cosas que en mi mente tiene lógica que en un futuro pueda existir eso. Entonces, sí. mm, por ejemplo, la forma en la que se hace el teatro, que es Oh, eso como, está muy chulo, eso está muy guay, pues la que ya verdad. tenemos la realidad aumentada en los Sí, móviles. O sea, que es que me hace realmente, avanzar un poquito más. Eso está claro, es muy bien, la como verdad. imaginar hasta el extremo. Exacto. Y ahora hablando un poco, ¿no?, entre la relación de los estudios que tiene la novela, ¿no? Supongo que has tenido que documentar bastante para describir ciertas escenas y sobre todo para ciertas conversaciones que tienen ciertos personajes, ¿verdad? Mm. Sí, tanto de lo que yo sabía, pero igualmente había Había cosas cosas que me, que me que me acordaba, pero acordaba, no me pero no me acordaba acordaba exactamente exactamente. cómo era, entonces sí que lo buscaba. Ah, Pero en general, como lo tenía claro, fresco, que porque lo estaba estudiando justo en esa en esa época, pues época entonces pues era me costaba menos no investigar investigar. y Claro, hacer el, pues toda la documentación. perfecto. Y hay algo que se dice de muy pasada en varias ocasiones en el libro, que lo describes como la niebla. Yo entiendo que es un suceso que pasa hace mucho tiempo en esa realidad y que hace que la sociedad cambie, ¿no? No tanto que, bueno, que cambien ciertos aspectos de la... Ah, O sea, la niebla fue como un Chernóbil. ok. Exacto, Así eh, hablando así en términos terrestres. Pero es que además aparte la corté. ah, Metí tijeretazo porque claro. me quedó muy Quedó muy larga larga y y realmente realmente no no aporta aporta mucho. mucho. Entonces Entonces, lo acorté y ya está. O sea, no tiene tanta relevancia. en la historia quizá, Quizá, ¿no? claro. Claro. Quizás es más una forma, un tema de conversación para seguir avanzando hacia otros temas que se hablan en esa Esa escena. escena. Claro, lo entiendo, lo entiendo. Muy bien, pues voy a seguir con las preguntas, que tengo unas cuantas más. A ver, esta es muy interesante, ¿no? Al escribir una novela tan compleja, ¿no?, a nivel psicológico, ¿sentiste una tensión parecida a la que sienten las protagonistas? Y que muchas veces, pues, se transmite al lector. Sí, hay escenas que siempre son un Son poco un poco más más, emotivas y más ujú, tensas y que y tienen que más tienen más carga carga emocional emocional. y psicológica. Entonces, eh, esas son las con las que más me Me detengo, más detengo más desarrollo, desarrollo porque me parece que son las más importantes. Porque si para ti y tienen esa tienen esa carga, carga, entonces entonces porque para la la historia historia, también la tienen. Entonces, en esas me centraba mucho más, intentaba cuidar todos los detalles y sobre y todo sobre todo intentaba intentaba ponerme ponerme en en situación situación mental. mental. En plan, Claro, ¿qué haría yo en ese en ese momento? momento, Mm, ¿Qué emociones puedo sacar yo? ¿Qué emociones tengo yo en mi en mi bagaje bagaje, psicológico que pueda utilizar mm, para plasmarlo en la escena? Entonces sí que hay unas cuantas que justo tiraba yo de ese bagaje bagaje propio propio. para reflejarlo bien. Claro. Y un poco en la línea de esta pregunta, ¿no? Pues te quería hacer otra cuestión. El CBICON, ¿no? Em, puede hacer que reciba una descarga hacia ciertos estímulos que puedes tener en relación a la condena a la que se te haya condenado, ¿no? Entonces, ¿tú has vivido alguna situación a lo largo de tu vida que te hiciera sentir que no podías llegar a ser tú por miedo a la sociedad, a lo que diría la sociedad, o por miedo a la reacción de alguien? Hombre, yo creo que Porque estar estar en el en el armario armario. Sí, es un ejemplo el que más a mano tenemos, ¿no? claro. Pero sí, o sea, es un poco el tener, aparte de lo obvio que es el estar El dentro estar del dentro del armario y armario tal, el que el mundo tenga una expectativa sobre sobre ti ti. y que tú no seas esa expectativa
y tener que echarle valentía para Claro, decir, no, yo no sé cómo tú piensas que soy, soy soy así. así. De hecho, soy lo contrario a lo que tú piensas. Entonces sí que en ese sentido sí. Porque Claro, además siempre hay alguien que como que ya te pone un filtro y tienes que pasar ese filtro y decir, no, mira, que no me juzgues sin conocerme. Y aparte también lo obvio que es el armario, que hasta que sales y aún así siempre vas saliendo, exacto, siempre vas sí, conociendo a gente que exacto, asume sí. que eres hetero, entonces. Y un poco eso que tú has podido vivir y que seguramente muchas personas que estamos viendo el directo o que lo van a ver y nos podemos sentir reflejadas, ¿algo de eso lo utilizaste para basarte en la historia, en algún personaje? Claro, sobre todo el de Úrsula, que es Claro, la que más tiene que tener cuidado, porque es la que más vemos teniendo cuidado con lo que hace, con lo que dice. Siempre está ojo a visor pensando, si digo esto me van a acusar. Siempre teniendo mucho cuidado ni con estar muy cerca de la gente, cerca emocionalmente me refiero, claro, para que la gente no sospeche lo que realmente piensa. Entonces, pues sí, de eso siempre, eso sí que lo traigo yo conmigo. claro. Te he dicho, Sí, sí, mira, yo como sé lo que es esto, se lo pongo, se lo efectivamente. pongo a Úrsula. Sí, entonces podría decirse que con el personaje con el que más te identificas podría ser Úrsula. Es que me identifico con las dos, porque Claro, yo siempre pongo un poquito de mí en todo, todos los sí, personajes, incluso en los villanos, si hay sí, villanos o en los que salen dos páginas. Porque, más que nada porque siempre uso, aunque sea una tontería de mi pasado o de algo que me haya pasado, alguna anécdota, la intento usar para dar más credibilidad. Pero claro, obviamente las dos con las que más me identifico son con Úrsula y con Daphne. efectivamente. ¿Y nos podrías dar algún dato curioso sobre el libro? Bueno, si habéis seguido el Twitter del ese editorial, ahí puse esto de 3 mentiras y una verdad. Y ahí dije, por ejemplo, bueno, los digo por si acaso alguien no lo ha visto Sí. en Twitter, pues que lo sepa también por aquí. Y también así sí me sirve para refrescar memoria. Por ejemplo, puse que en un principio iba a ser Nueva York porque, como ya he dicho, iba a ser un fanfic Claro. de Glee, Mm, y Glee, Rachel Berry su meta en la vida es Nueva York. Entonces, pues el fanfic iba a estar ambientado en Nueva York. Pero luego dije, paso de documentarme sobre la ciudad e invento claro. una, que es más fácil. Y luego, ¿qué más? Bueno, el nombre de uno de los personajes es el nombre de una estrella. Sí, Voy a intentar evitar spoilers, por eso no sí. digo nombres. ¿Qué más? Que también como dato curioso, esa estrella está Ujú. en la constelación de la Ursa Mayor. Mm, Supuestamente la etimología de Úrsula es Ursa, como la Ursa claro. Mayor. Entonces, no sé cómo de verdad es esa etimología, pero me pareció curioso que Sí, justo sea la etimología de Úrsula, claro. la Ursa También Mayor. en la calle donde empieza viviendo, ¿no? Osa Mayor. Exacto, claro. Es verdad, fíjate, de eso no. He escrito yo el libro y no me acuerdo. Sí, sí. Fue un pequeño guiño Sí, sí, hacia sí. mí misma, porque Ah, pero está eh, bien. sí, ¿qué más? Y que lo escribí en 3 ciudades, mayormente en Almería, En Almería, ¿no? pero también lo escribí en Madrid Ujú. y en Santander, pues estuve allí una semana y hubo varias escenas que escribí en Santander. Muy bien, muy bien. Y luego así más cosillas, por ejemplo, hay algunos personajes, o bien el nombre, o bien, por ejemplo, uno de los personajes que sale más adelante, que está relacionado con Daphne, Sí, sin decir mucho spoiler, ese nombre fue de una persona sí. que estaba, perdón,
estaba conociendo a una compañera mía de clase, entonces era como, bueno, pues tú mismo, te pongo tu nombre. Y luego también se menciona, Dafne está hablando con otra persona, de hecho con esa misma persona. Sí. Están hablando sobre otra persona. En, todo esto suena muy crítico porque no quiero decir spoiler, Claro. ni quiero meterme así mucho en la trama. Trama. Pero están hablando de un caso y ese caso está basado en un paciente que tenía yo en el trabajo. Creo que sé por Entonces, dónde van los tiros. que además habla de los lunares rojos. Sí, 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 sí. Eso. La parte Vale. de cuando quien lo esté leyendo, cuando llega el lunar rojo, que sepa que esa Esa persona persona, es, es una persona real. vale. Real Madre mía. maquillada, obviamente para que Sí, no se que no se sepa. sepa. Sí, Pero sí. sí. Y habla un poquito sobre el proceso de escritura. Ah, ¿Sí? sí, sí, es que una amiga mía me ha dicho Mori Magali. Voy a contar esto. Vale, vale. También tengo un montón de guiños a mi amigo. Sí. Por ejemplo, Mori Magali, que es un grupo de música que se menciona Ah, en la novela, que va a dar un concierto. Mori Magali Magali es un personaje ficticio que no inventamos porque... que se están riendo. entiendo. Porque lo típico que está escribiendo en el En el WhatsApp y WhatsApp y el el autocorrector autocorrector. te corrige, Sí. pues no sé a quién de mis amigos les pasó eso y le corrigió con Mori Magali. Que Y no se sabemos quedó. de qué... Claro, y se quedó con eso. Entonces tenemos esa coña de dónde está Mori Magali. Qué bueno. Y luego también en la tele se ve un corto, bueno, un corto, una peli del ascensor, se llama El Al Ascensor, y que ascensor y están que están viendo como viendo el como el making making of y of y tal. tal. Pues eso también fue el... Por aquí está la gente cotilleando. Entonces, ese ascensor fue un corto que hicimos un Un amigo y amigo yo, y yo. en plan de para nosotros mismos, por la risa. Mira. Entonces le llamé El Ascensor. Entonces, ese corto que hicimos en la vida Sí. real, pues lo trasladé a peli. Entonces hay bastante guiño a lo Sí, largo sí, hay de la historia. varios guiños. ¿Y cómo es el proceso de escritura? ¿Cuáles son los pasos que tú sigues a la hora de escribir? Eh, Normalmente, bueno, después de que se me ocurre la idea, como siempre, lo que me suele pasar cuando se me ocurre Me la ocurre la idea es que idea, es que me me obsesiono. obsesiono. Ujú. Entonces, si me obsesiono lo suficiente como para desarrollarla más y empiezo a desarrollar muchas escenas Ahí y personajes y tal, si veo que ya empieza a fraguarse, probarse, entonces digo, entonces digo, vale, vale. voy a darle atención a esto. Intento anoto cosas y tal para que no se me olviden. Y sobre todo la pienso mucho. Antes de escribir nada la La pienso pienso mucho mucho. e intento visualizarla. Pues a Ujú. mí me gusta visualizar mucho como si fuese Si fuese una una película película. o una serie. Entonces cuando ya la tengo visualizada intento escribir algo. A lo mejor escribo alguna escena, Ah, la que más tenga ah, trilla en mi cabeza o a veces se me ocurre la primera escena de lo que es toda la historia, entonces me pongo a ello. Y luego cuando ya veo que empieza a coger más forma, pues así que me hago pequeñas escaletas. Yo no soy no muy soy muy de de organizarlo organizarlo todo todo. al 100% porque me da la sensación como que pierdo demasiado tiempo organizando y luego nada escribiendo. Entonces Ujú. prefiero simplemente darme pequeñas guías. Es Sí, decir, pues primero va a pasar esto, luego pasa esto, luego tiene que pasar lo otro y luego ya luego voy ya voy uniendo poco uniendo a poco a poco. poco. Claro. Y también conforme voy escribiendo, siempre me pasa también que conforme escribo, aunque lo tenga a lo mejor pensado, pues de aquí a aquí va a pasar esto, Haré pero a veces escribiendo se me ocurren otras otras cosas cosas. Claro. que a lo mejor me solucionan un Un problema problema de de trama que trama que tenía tenía para otra para otra escena. escena. Ujú. Entonces, por eso siempre me doy ese margen de flexibilidad, Mira. de me anoto los puntos básicos, pero Sí, también estoy abierta a ser flexible y a cambiar la trama. claro. Y un poco supongo que Entonces, a lo que surja según tú vayas escribiendo. claro. Que muchas veces en la misma novela te va pidiendo que vayas metiendo cosas o que vayas incluso quitando. Muy bien. ¿Y la psicología de los personajes, cómo la estructura o cómo haces que evolucione? Pues eso,
Yo es que no es que esté muy en contra de hacer de estas plantillas de personajes, cosas así, porque sí que me anoto cosas que Claro, son importantes, que no quiero que se me olviden, pero como en el momento en el que me pongo, a lo mejor se me puede ocurrir una o dos cosas sobre un personaje, que lo que a mí me funciona mejor es escribiendo, ver cómo actúan, porque hay veces que estoy escribiendo algo y veo que me pega más que el personaje haga una cosa a que haga otra cosa. claro, Entonces, claro, si lo tengo ya escrito de antemano, digo, vale, es que esto no lo puedo hacer porque este personaje lo he escrito para que sea así. Entonces, antes de yo misma constreñirme a eso, prefiero dar libertad para decir, vale, mientras estoy escribiendo se me ha ocurrido que este personaje va a tener un pasado tal, ujú, o le va a gustar tal cosa, o va a tener un tic, y va todo el rato se va a tocar la mejilla cuando está nervioso. claro, Pero pues se me ocurre en el momento y en ese momento me hace clic en la cabeza y digo, vale, me pega con el personaje. claro. Entonces yo funciono mejor así que no Eso, poner algo escribiendo más de escrito. antemano. Sí. Luego, te entiendo en ese aspecto, la verdad. Además, muchas veces el personaje es que con lo mismo que le va pasando y tal, va adquiriendo su tonalidad, por así decirlo. Sí, Muy además bien. que Sí. no es que no los tenga desarrollados de antemano, Ujú, porque en papel no, pero sin embargo yo siempre, como ya he dicho antes, siempre pienso mucho la idea, entonces los personajes también entran dentro de claro. ese pensar y desarrollar. Entonces no es, no es que se me ocurre algo porque sí, sino porque realmente yo ya lo he pensado y lo he visualizado y que además que a todos nos pasa que pensamos más rápido de lo que escribimos. Entonces, Sí, si tuviese que escribir todo, si pudiese escribir todo lo que se me pase por la cabeza, pues sería estupendo porque los libros se escribirían solos, pero no es el caso. Entonces, por eso prefiero pensarlo mucho porque yo ya lo asimilo más, lo asimilo mejor. Entonces, cuando lo tengo que escribir y veo que el personaje le pega hacer tal cosa u otra, digo, vale, lo acepto. claro. Muy bien. ¿Y en la novela, qué medida hubiera tomado el gobierno de haberse producido una situación como la que estamos viviendo? Esto ya me lo han preguntado por Twitter también. Ujú, Bueno, ya aprovecho y contesto aquí. Mm, lo primero, bueno, los cell readers, que son los lectores de los dedos, obviamente los tendrían que limpiar todo el rato anda que no. porque, porque se usa para todo. Para quien no haya leído todavía el libro o esté en ello, es como el DNI, el este médico, el registro médico, o sea, todo está aquí. La cuenta bancaria, todo está en el dedo. Entonces, pues hay que meterlo en un lector y ese lector en esta crisis sanitaria habría que limpiarlo siempre Oh, madre mía, cada dos. con el alcohol. Luego, por ejemplo, el teletrabajo sería súper fácil porque, Ya, eso sí. obviamente, eso es lo bueno. También los ingenieros sanitarios mmm, estarían pues buscando, si no vacunas, pero sí por lo menos medicamentos. Y también entre los sanitarios y los digitales y tal, Ujú, harían una aplicación para el Richter, que sería básicamente que te toma la temperatura o yo qué sé, claro. todo lo que sirviese para diagnosticar el coronavirus. Y luego, por ejemplo, en cosas sociales, la gente que está CB-coneada, o sea, la gente que está condenada, eh, normalmente son escorias. En la sociedad son escorias y son varias, pero los tendrías controladitos para que no contagiasen, Claro. pero cada uno a su suerte. Y ya Entonces, está. bueno, si te mueres, pues bueno, uno menos para Madre las mía. estadísticas. Pero sí, vamos, es que realmente eso ya lo hacen en la novela, Sí, que los dejan a su suerte, a que y los ya está. tengan controlados, pero a su suerte. Madre mía, no me gustaría vivir en un gobierno así, ¿eh? A mí tampoco. Por aquí me dicen, pregúntale en quién real se basa para crear sus personajes. ¿En quién te basas? Mm, normalmente los protagonistas no me baso en nadie. Ujú, O sea, me baso en mezclas de gente o en mezclas de mi, yo qué sé,
de mi personalidad. En plan, por ejemplo, Úrsula tiene Úrsula tiene cosas cosas mías, mías, Dafne tiene cosas mías, pero también tiene eh, de mucha gente. La verdad es que normalmente los personajes principales principales nunca nunca suelo suelo basarlo en basarlo en nadie. nadie. Sin embargo, los que salen a lo mejor una vez en el libro o un Ujú. par de veces en el En el libro, libro a lo mejor a uno sí que me baso. Por Claro. ejemplo, el que he comentado que era un paciente eh, del centro donde trabajaba, pues Ujú. obviamente es un caso real. Ahora que recuerde, Teresa, Sí, la amiga, está basada, no es una persona real, pero sí está basada en Teresa, la de Carol, la prota de Carol. sí. Vale, vale. Porque además, bueno, está basada. Está muy, muy muy Claro. basada. O basado, sea, está muy muy vagamente basada. Sí, Porque Teresa, aparte por el nombre, hombre porque porque ambas son son escenógrafas. escenógrafas. Teresa en va, la novela de Patricia Highsmith es escenógrafa y Escenógrafa y Teresa es Teresa es ingeniera escenográfica, escenógrafa. claro. la versión moderna. Sí. Una cosa curiosa, de verdad, una cosa que me gusta mucho de nivel 10 es que cuando tú estás leyendo, hay tantas cosas que son como cotidianas dentro de lo que puede ser una realidad alternativa futurista. Hay cosas que son muy cotidianas y que tú vas leyendo, pues, por ejemplo, las noticias que salen, los carteles del teatro, todo eso que dices, es que parece realmente que estás ahí o que eres parte de ese universo. Así que eso la verdad es que es un punto a favor que se agradece mucho, porque muchas veces en una novela de ciencia ficción te basas más en lo que es la ciencia ficción que en hacer partícipe al lector de la propia lectura. Así que ahí también muy bien, la verdad. Y otra pregunta, ¿con quién de tus personajes pasaría un confinamiento de 2 meses y con quién no podría? Claramente lo pasaría con Daphne. Queda mal que diga que Daphne tiene cosas Cosas mías y mías que quiera pasarlo con y Daphne. Daphne. Obviamente solo tiene cositas, Sí, pero sí lo pasaría con Daphne, claramente. Con Úrsula, es que yo sé que con Úrsula me acabaría peleando. claro. También porque tiene cosas mías. Pero como, bueno, esto ya también también lo comenté en Twitter, que Úrsula me pelearía mucho, pero también seguramente Realmente habría habría mucho mucho anti-sex, que antisex. eso es un aliciente también. Claro. Pero bueno, sobre todo con Daphne. ¿Y con quién no podría? Hombre, bueno, con Úrsula sí, aunque diga que no, aunque me pelee, pero sí. Pero con quien no, pues Pues con, sin hacer mucho spoiler, con Axel. Normal. Obviamente no, Obviamente. Axel no. Mire, por aquí también preguntan que si estás teniendo inspiración durante la cuarentena y si saldrá algo productivo de ella. Pues a ver. eh, Ahora mismo no está saliendo nada nuevo, productivamente hablando. Nada. De vez en cuando intento escribir ir un proyecto que tengo así más ambicioso de vicioso de fantasía fantasía. y estoy intentándolo Lo seguir. Ujú. Lo que pasa es que no está siendo la está haciendo la cosa cosa favorable. Entonces lo que estoy haciendo es relatos que tengo ya de antes, de antes. que a lo mejor he mandado a convocatoria y no Historias han, y no han no han sido sido seleccionados seleccionados porque tenía porque por tenía por ahí ahí guardados. Los estoy corrigiendo y los quiero o editar editar para para subirlos poco subirlos a poco a poco. poco. Claro. Entonces ya tengo uno editado para subirlo a Lectu Ujú. y por lo menos eso es lo más productivo que estoy haciendo. A ver si, a ver si me pongo con el proyecto este que te he comentado de De fantasía fantasía. y voy avanzando. Además voy Claro. muy poquito a poco, voy párrafo un día, un párrafo otro Otro día, día. ¿Y puedes pero comentarnos voy. algo así escuetamente del proyecto? Pues son... Porque no se me ocurre otra cosa que Ujú. plantear una trilogía. Digo, Madre venga, mía. si no tengo suficiente con un libro, pues tres. Entonces, pero es que la verdad es que la historia que se me ocurrió hace ya bastantes años, estaba Estaba todavía todavía en el máster. Se me ocurrió y era tan, tan grande y tan ambiciosa que era como, esto en un en un libro no libro no cabe. cabe. Entonces, luego vi que un poco la trama se podía dividir en tres partes y dije, bueno, pues ya está, vale, Claro. trilogía. A ver, tampoco tengo prisa por terminarla ni por publicarla, em, porque
como voy a mi ritmo, pues digo, bueno, cuando lo tenga todo, pues ya veré qué hago con ella. Entonces, de momento eso, y es fantasía épica de espada y brujería, un poco Qué bien. por englobarla en un sitio, obviamente con protagonistas LGTBI. Está muy relacionada, eh, digamos que la protagonista descubre que es maga Ujú. y la reclutan para luchar contra un Un emperador entrenador malvado y malvado y tal, tal. que es como, sí, es muy típico, Típico. yo lo sé. No, pero a mí me encanta todo eso. Y, y entonces pues el poder, el poder del el sistema de magia está muy relacionado No, con los con los cuatro cuatro elementos. elementos. Mm. Hay también dioses que influyen en esta magia y tal. Y sobre todo un poco lo bueno, no sé si original, porque obviamente no me he leído todo lo que hay de fantasía en este Sí. mundo para saberlo, pero digamos que el objetivo del enemigo, o sea, del villano principal, Ujú. todavía no queda claro porque solamente los protagonistas solamente Que saben saben que que lleva como 100 años siendo un emperador es tirano y tirano y corrupto y corrupto y tal, tal. pero realmente ni siquiera los personajes que lo conocen más ¿No? saben muy bien qué es lo que busca. Entonces como que poco Porque a poco a poco poco eso se... una de las cosas más interesantes de la trama es saber por qué hace hace todo todo eso. eso. Mm. Y, y sobre todo es, es que es muy, muy ambiciosa, entonces yo sé que Que tenía... he tenido ya que cambiar un montón de cosas porque conforme iba escribiendo se me iban me van ocurriendo ocurriendo otras que cuadraban a lo mejor mejor. Ujú. y entonces pues estoy en ello, pero un poco por dar unas pinceladas a eso. Es una, En esencia es es una una maga que maga no que no sabía que es sabía que una es una maga maga. y que la reclutan Ah, para luchar contra este qué bien. emperador. Así que tenemos, digamos, fantasía, ¿no? Con magia. Luego Sí. tendríamos algo de mitología y misterio. Algo de intriga. Pues, dime. Algo de intriga, ¿no? Sí, pero no misterio como Sí, no, no misterio de género. de lo Pero típico, sí claro, esa intriga de sino, saber qué pasa claro, con él. Guay, guay. claro, Pues sí. estaremos entonces atentas. Sí. Luego ya también tengo más cosillas. Sí. Hace poco terminé el borrador de una colección de novelas cortas, Ujú. que bueno, que en total son 150 páginas o así, No, sí. que esas sí que son de ciencia ficción las tres. Sí. Mm, y casi todas tienen que ver con, o bien con Mm. eh, inteligencias artificiales o con Con también con el mal uso de la tecnología, tecnología un poco como el importante. nivel 10 solo que más, quizá menos verosímil o más Ujú. difícil de De alcanzar alcanzar. Claro, tecnológicamente. claro. Pero esa la empecé a escribir cuando estaba viviendo en Dublín. De hecho, una la terminé allí y las tenía ya casi todas terminadas. Entonces, cuando volví dije, bueno, ¿qué hago? Pues las termino. Claro. Y las terminé pues, a final de 2019, Yo creo. creo. Ujú. Y, y ahí están. A ver qué pasa con ellas. Y bueno, un poco también dónde te podemos leer. En caso de que haya gente que no sepa dónde te puede encontrar, dónde se te puede leer. Vale, pues obviamente en las editorial, que tengo nivel Nivel 10 día y Bexel en en Insólita. Insólita. También en Lectu, Ujú. que publiqué hace poco, en En enero enero publiqué publiqué un... un relato, el primer relato histórico que publico, que Ah, normalmente siempre la gente me relaciona más con la fantasía y con la ciencia de ficción, ficción. pero bueno, de vez en cuando también me gusta escribir Y otras cosas. Y entonces ese relato es histórico y lo tengo lo publicado en publicado en Lectu. Lectu. Se llama La Profesora. Ponéis La Profesora Fanny Álvarez en Lectu y os saldrá. Luego en mi blog también podéis ver una lista de los relatos que tengo Lo publicados. publicado. Ujú. Mi blog toca hasta los palos, sí, lo intento. Eh, la escritora entre el centeno, .wordpress.com.
De todas formas, en mi Twitter también está el está el enlace a mi blog blog, y ahí hay un apartado que pone otros otro relatos relato y ahí hay una y lista una de lista de lo que llevo lo que llevo publicado, así sí, oficialmente. oficialmente. Claro. Que de Pues hecho tengo uno de los relatos que tengo publicado en Libros Libros Prohibidos, que es prohibidos, que es un portal web de de literatura, literatura. es de la trilogía esta que te he mencionado. ah, Un poco qué, como una especie de precuela, de relato precuela, qué que interesante. ¿Y va cómo se sobre llama? la semilla del mal. Eso. No, perdón, semilla de la oscuridad. Es que Vale. semilla del mal era el título que tenía yo antes. Pero no, semilla de la Muy bien, oscuridad. muy bien. Y básicamente en mi blog está todo. Genial. Pues entonces ya sabéis, a echarle un vistazo al blog. Por aquí hay otra pregunta que dice, en caso de seguir escribiendo, ¿vas a seguir por la línea fantasía o te puede picar el virus y hacer algo romántico erótico? Mm, El virus mejor que no te pique, también te lo digo. a ver, te he comentado los proyectos que tengo más avanzados y más a punto de terminar. Sí, Pero claro, también tengo otros que están muy verdes, pero, pero digamos que están ahí como para continuarlo, solo que tengo que ver cuándo me pongo con ellos y sobre todo desarrollarlos más. Y uno de ellos es narrativa romántica, ujú, narrativa general, interesante también. lo más parecido a romántica Ah, que he hecho. muy bien. Y sí, o sea que yo creo que eh, es que estoy leyendo algunos comentarios, por eso Sí, estoy que aunque normalmente yo lo que más escribo es ciencia ficción y Ni fantasía, fantasía, pero que a pero mí que a me mí gusta me gusta escribir de escribir de todo. O todo, sea, o sea, claro, si mientras la idea se me ocurra, yo la escribo. claro. Entonces, también escribí también un relato histórico para otra convocatoria de hace ya hace unos ya unos años años. y también lo tengo pensado para publicar en Lectu. Entonces, Perfecto. como yo realmente lo que se me ocurra, yo lo escribo, solo que Exacto. sí que es verdad que la fantasía y la ciencia ficción dan Dan, para que desborde imaginación. Entonces, Exacto. y también hay, por ejemplo, la ciencia ficción la veo como muy apta para hacer crítica social, que eso también me Sí, gusta mucho. exactamente. Y en Entonces, nivel 10 hace una muy buena. por eso me decanto por esos géneros, pero realmente si se me me ocurre ocurre una una idea idea, de romántica, pues yo la escribiría. Que Claro. se me ocurre histórica, pues también la escribiría. No, no, en ese sentido no tengo miedo. Sí, no te encasillas solamente en ciencia ficción y fantasía, sino que Sí, estás abierta a escribir de otro género. Muy bien, pues si te parece hacemos un par de preguntillas más y ya nos despedimos. vale, me parece genial. Si de nivel 10 se hiciese una película, ¿qué actrices te gustaría que interpretasen a las protagonistas? Bueno, el reparto que tengo más claro es el internacional, porque ya porque haya ya puesto a puesto a imaginar, imaginar, me imaginaba ahí ya Claro, de todo. Entonces, para Úrsula, Alicia Vikander. Obviamente, madre mía. Vale, yo cuando vi a Alicia Vikander dije, es mi Úrsula. sí, sí, sí. Fue la que me hizo de Pequeño Desastre. Ahora explico lo de Pequeño Desastre. Para Daphne, Ujú, Daphne me costó mucho pensarla porque yo tenía muy la imagen de Queen Fabrey, de Diana Agron. claro. Entonces, alguien que fuese parecida o que me diese esa, esas mismas vibraciones, Ujú. por decirlo así, me costó pensar en alguien. Pero no sé si habrás visto Peaky Blinders. No, no tengo pendiente. Vale, pues digamos, el interés amoroso de la primera temporada del protagonista, Ujú. cuando la vi dije, vale, es Daphne, que es así también rubia y tal. Sí, Y la actriz se llama Annabelle Wallis, lo tendré en cuenta. Cuando la vea diré, ah, mira, la Daphne, la rubia. la rubia, la rubia. Sí. Muy bien. Y luego de el reparto nacional, que me lo han dicho por aquí, Sí. para Úrsula era Carolina Yuste, que no sé si la conocéis, pero salió en Carmen y en Lola. Lola, Sí. Hace
no sé si trabajadora social, pero vamos, la que ayuda a las dos. Y luego para Daphne, Ingrid García Johnson. Que es que Ay, no lo entre conozco. una... Yo realmente no la conocía porque no la conocía de antes, pero la conocí a través de La Resistencia, el programa de Broncano, que es, yo veía de vez en cuando el programa y salía mucho. Vale. Y entonces tengo una coña con una amiga y decimos que es un desastre. Esa mujer es un pequeño desastre. Entonces por eso me ha Claro, acordado, me ha comentado. Y, y pensando en esto, en posibles actrices españolas, dije, pues que la verdad le podría pegar. Porque sería... también, Sí, sí. muy bien, muy bien. ¿Y qué libro, serie o película le recomendaría a Dafne y a Úrsula? Vale, esto me lo tengo que anotar. Porque pensando un, pensando un poco, a ver, qué le podría gustar a una y a la otra? A Úrsula, obviamente, el libro tendría que ser de teatro, una obra de teatro, y entonces he pensado Lorca, Mm, muy bien, cualquiera de Lorca. sí, sí. Y series, le veo series tipo Years and Years o Black Mirror o Sí, así de ciencia ficción y que también tengan crítica social. sí, sí, Yo creo eso que le gusta un montón. A Úrsula le gusta la crítica social. Y luego Sí, a Daphne me pega más period drama, o sea, ujú, novela histórica y todo eso. sí, Entonces, es verdad. de serie le he puesto a Gentleman Jack. No sé si la habéis visto, pero bueno, no sé por qué me pega. Me pega que le guste la novela histórica. Y de novela le he puesto a La señora Dalloway, Ese no lo he leído. de Virginia Woolf. Ah, tiene que estar bien. Entonces, no sé. Si me preguntas por qué no lo sé, es que dije, Muy Dafne, quizá. yo creo porque sí, porque le gusta mucho la historia. En Claro, el libro sale que además conoce mucho del mundo antiguo. sí, Entonces, por eso, yo creo que por eso he hilado a estas dos. muy bien. Pues nada, ¿alguna cosita más que nos quieras comentar? Dicen por aquí, un libro de mandalas para Dafne, para que se relaje. Pues, si no tienes así más preguntas, yo Ya está. lo que Yo me digáis, ¿vale? por mi Me parte hemos preguntáis. acabado. Exacto. ¿Alguna preguntita que tengáis por ahí? Por aquí alguien pregunta, ¿cuántos años realmente llevas escribiendo y cómo aprendiste a hacerlo? O si realizaste algún curso. Pues a ver, a mí de pequeña me gustaba mucho escribir, pero lo típico, escribes pues puede escribir una niña pequeña. Y luego en bachillerato, en la ESO y en bachillerato también escribía cosillas, pero claro, nada, no me lo había planteado de forma seria. Fue a partir de escribir fanfic, porque lo iba subiendo y veía que la gente me iba respondiendo y que tenía buen feedback. Claro. Y entonces ya eso me animó mucho. Y dije, bueno, pues voy por fin a terminar una historia que siempre las dejo todas a medias. Eso me Entonces pasa mucho. sí, entonces yo empecé con fanfics y, y fue más o menos, estaba en cuarto, quinto de carrera, o sea que eso fue 2002, 2013, cuando empecé a escribir seriamente. Y luego cursos de escritura estuve hace, hace unos años, no me acuerdo ahora cuánto, pero sí hace unos 3 4 años, estuve en uno de novela corta, aquí en Almería, que duró 3 meses y salí con un borrador de una novela corta, lo que pasa es que Ah, mira. está por ahí. Entonces, eso Ujú. es la única experiencia en taller de escritura. Pero la verdad es que estuvo súper bien porque lo bueno de tener no solamente a alguien, a una figura de profesor Claro. y que te diga y que te guíe, sino también que yo tenía dos compañeras más y entre todas nos retroalimentábamos, nos dábamos consejos, nos dábamos otras perspectivas y eso ayuda mucho precisamente a que a ti se te abra la mente a otras Claro. perspectivas. Porque a veces te encabezonas en, no, tiene que ser esto, esto, y no ves que a lo mejor otra opción es lo que mejor le va a la historia. Claro. Muy bien. ¿Y tienes pensado hacer algún curso o algo por el estilo?
Pues que ahora me ha dado por estudiar oposiciones, entonces no tengo tiempo. Claro, Y bueno, ahora las tengo que estudiar aquí en casa, pero normalmente sí, voy a la a la biblioteca. biblioteca. Claro, Entonces sí que he visto que en la biblioteca a veces hacen talleres, pero claro, me suele coincidir con o bien con trabajo o con horario de estudio. Entonces, ahora realmente no es mi prioridad porque no hay tiempo. claro. Pero bueno, quizá más adelante seguro que sí. Espero. Eso espero. Que sí, sí, ya verás, ya verás. Bueno, pues vamos a ir dejando ya el directo, así que si ya no hay más Vale. preguntas, porque yo creo que ya no habrá más, pues nada, decirte que ha sido un placer estar contigo este ratito, que me lo he pasado muy bien, Igualmente. he descubierto Yo cosas también. nuevas de nivel 10 y nada, y a la gente que todavía no se haya leído el nivel 10. Ahora tenemos tiempo, ahora sí que es verdad que ya no tenéis excusa, así que nada, es un libro sin hacer mucho, no voy a hacer spoilers, es que a mí se me escapan. Es un libro muy interesante, la verdad, con una crítica social que seguro que mucha gente opina igual y además os podéis sentir reflejada en, dependiendo del personaje con el que podáis más estar afín. Y después es una distopía. Si os gusta la ciencia ficción, tenéis que leerlo. No hay más. Así que nada, muchas gracias también por estar con nosotras este ratito y a cuidarse mucho. Y ya está, Fanny, un placer. Muchas gracias a ti y a toda la gente que está aquí viendo el El directo. directo, Que a muchos conozco, pero hay gente que no, y es ¿no? Y como, es como, bien, bien. bien, bien, Gente desconocida, nueva nueva gente. gente. Así que Pues nada, un nada, beso. venga, hasta Nos luego. vemos pronto. Exactamente, nos vemos pronto. Adiós.